Saludos a todos. Nuestro trabajo para la actividad es sobre la categorización y codificación de los datos de investigación. Nuestro grupo está conformado por Giovanni Santa Colorado, Luis Jaramillo y mi persona, Ángela Gómez. Aquí explicaremos cómo hicimos nuestro proceso de sistematización categorial y codificación de los textos que venimos haciendo sobre la discriminación de latinos en la Florida y de los africanos en Prato, Italia. Hicimos nuestro proceso empezando por organizar, solicitar, interpretar todos los datos. Organizamos y codificamos la categoría, organizamos la codificación abierta, desde una lectura temática, la codificación axial, desde una lectura narrativa, y finalmente hicimos una codificación selectiva para llegar a una categoría central y emergente. Ahora nuestro compañero Jeffrey ha realizado todo este proceso de codificación abierta, axial y selectiva. Adelante, compañero. Gracias, compañera Ángela. Bueno, entonces, como mencionaba la compañera, que nosotros aplicamos las 3 etapas de la codificación de la información, que corresponde a la codificación abierta, axial y selectiva. Entonces vamos a empezar a analizar la primera etapa correspondiente a la codificación abierta. Entonces, como mencionaba la compañera Ángela, a partir de ahí y teniendo en cuenta toda la información que recolectamos mediante las entrevistas que hicimos en nuestro trabajo, que para este caso es el trabajo correspondiente a la discriminación que hay con los latinos en la Florida, Estados Unidos, y con los africanos en Prato, Italia. Entonces, a partir de ahí comenzamos a organizar las respectivas categorías, y en este caso empezamos con 2 categorías. La primera categoría, que corresponde a la categoría de los latinos, y la segunda categoría, que corresponde a los africanos. Entonces, ya teniendo en cuenta esas 2 categorías, entonces procedimos a implementar las respectivas subcategorías, que en este caso estas subcategorías son las mismas que se van a aplicar tanto en la categoría latinos como también en la categoría africanos, que en este caso aparece con la primera subcategoría, que es el de migración, luego sigue el de la segunda subcategoría, que es el de experiencias, luego la siguiente subcategoría, que es de discriminación, y ya por último la otra subcategoría, que es el de adaptación. Estas respectivas subcategorías aplican tanto para los latinos como también para los africanos. Esto ya se aplica, esas mismas subcategorías, para las 2 categorías respectivas. Entonces, a partir de ahí, de esas subcategorías, empezamos a organizar nuestra respectiva información correspondiente a las entrevistas que le hicimos a los latinos y a los africanos. Y esas respectivas entrevistas los organizamos por subcategorías. Entonces, por ejemplo, aquí en la categoría migración empezamos con esta entrevista, tanto con sus preguntas como también con sus respuestas. Y cogiendo cada una de las respuestas que le hicimos o que recolectamos con la entrevista que le hicimos a las respectivas personas, entonces procedimos a coger cada una de esas respuestas y subrayar lo más importante o algunas de las líneas o párrafos o frases que sobresalga o que sean muy importantes o que son muy llamativas. Y esto lo dividimos fue por colores. Y cada uno de estos colores representan unas palabras claves, que esto es más o menos algo así como esto. Aquí, por ejemplo, para los latinos,
Y escribimos estas respectivas palabras claves teniendo en cuenta los subrayados o los colores que utilizamos para subrayar algunos ciertos párrafos de las respuestas que analizamos. Entonces, esta misma técnica lo aplicamos tanto para la categoría latinos como también para la categoría de africanos. Y mire que también tiene sus respectivas palabras claves. Aunque pues en la técnica uno también lo pueden hacer por línea o por párrafos o por frases, entonces aquí optamos por aplicarlo por párrafos, o sea, por pequeños párrafos, porque es que ahí es donde ya en esa respuesta sobresale lo que más sobresale o lo más importante. Entonces, así hicimos las respuestas con cada una de las respectivas subcategorías y mire que ya en las experiencias tiene también sus respuestas a las respectivas entrevistas aplicando su categoría de experiencias y así como también el de discriminación y así como también el de adaptación. Entonces ya después de haber analizado, después de haber aplicado esta primera etapa que es el de la codificación abierta, ya después de haber identificado las respectivas palabras claves, procedemos a la siguiente etapa que es el de la codificación axial. Esto lo que hicimos fue que organizamos las respectivas subcategorías y en cada subcategoría cogimos las respuestas de los respectivos entrevistados, que aquí en este caso para el entrevistado 1 corresponde al de los latinos y al entrevistado 2 corresponde al de los africanos. Entonces, analizando y haciendo un respectivo comparativo, pudimos entonces organizar o optimizar las respectivas palabras claves, así como en este caso, en este ejemplo que ustedes ven aquí en la subcategoría de migración. Entonces, fíjese que aquí cogimos estas dos respuestas y las optimizamos para obtener estas respectivas palabras claves teniendo en cuenta de la etapa anterior, o sea, las palabras claves que encontramos en la respectiva etapa anterior de la codificación abierta. Esto mismo se hizo con las otras subcategorías, como el caso del de discriminación, que también hicimos lo mismo, así como también el de adaptación, y así lo mismo está con el de las experiencias. Entonces, ya teniendo en cuenta y después de haber analizado y optimizado las palabras claves, teniendo en cuenta el comparativo que le hicimos a estas respectivas respuestas, entonces ya pasamos a la última etapa que corresponde al de la codificación selectiva, que ya teniendo en cuenta ya todas las palabras claves que hemos optimizado y con el comparativo que le hicimos a estas respectivas respuestas y organizadas por subcategorías, entonces procedimos entonces a implementar una columna más que corresponde a la categoría central, o sea que es simplemente que cuál es la categoría que abarca toda la información que hemos recolectado, que hemos analizado y que hemos comparado, y así como también que hemos optimizado cada una de las palabras claves por su categoría. Entonces, ya después de haber analizado la parte de la migración, o sea, de las respuestas correspondientes al de los inmigrantes que en el momento han llegado o han pisado tierras extranjeras, como el caso de Florida, Estados Unidos, y en Prato, Italia, y como también en los momentos en que han pasado o que se han sentido discriminados en esos momentos, pues de alguna anécdota o alguna situación que hayan tenido, y así como también las leyes o la parte de los derechos humanos que se estén aplicando en esos respectivos países, y que hasta inclusive resaltamos fue en el caso de Trump, por ejemplo, para Estados Unidos, de algunas ciertas leyes o decretos que él ha firmado en meses pasados y que por cierto eso ha generado mucha controversia y mucho debate con respecto a la parte de los derechos humanos que tienen los inmigrantes. Entonces también miramos la parte de adaptación, o sea, analizado la adaptación, que en este caso sería en los momentos en que ya estas personas o estos inmigrantes han tenido esa dificultad de adaptarse a la sociedad, pero digámoslo así, que han logrado adaptarse en algún momento o que ya han entendido las costumbres o las culturas que tienen
esa respectiva sociedad nativa de cada uno de esos países. Y que ya por último está lo de las experiencias, que ya es contando cuáles han sido las experiencias que han tenido y que nos han querido compartir en esta entrevista, y que aquí en estos casos ya está escrito en estas respectivas respuestas. Entonces, ya analizando toda esa información, llegamos a la conclusión que la categoría que para nosotros es más importante sería lo correspondiente a la violación de los derechos humanos del inmigrante, teniendo en cuenta todas las situaciones, teniendo en cuenta de todos los pasos que han tenido que hacer para que ya sea que la sociedad sea aceptada, o que desafortunadamente hay partes de la sociedad a la cual no aceptan a inmigrantes o no aceptan a extraños o forasteros. Y entonces ya con eso decidimos que esto tiene que ver algo con la parte del manejo de los derechos humanos que tiene el inmigrante, pero ante todo, cuáles son los derechos, las partes de los derechos humanos a la cual se lo están violando, o sea, le están violando sus derechos humanos. O sea, esa es la parte donde ya queremos centrarnos en nuestro estudio de investigación, para entonces ya poder entender, así sea, entender un poco más el ambiente pues de la discriminación, como también en la parte de los hallazgos que vayamos a tener poco a poco a medida que vayamos haciendo nuestra respectiva investigación. Bueno, esto ha sido lo que hemos hecho en nuestro trabajo de investigación aplicando estas 3 etapas de codificación. Le dejo la palabra a mi compañera Ángela, que va a ser el cierre final de la presentación. Gracias, Jessy. Aquí mostramos cómo desde las categorías características fundamentales, latinos y africanos, llegamos a una categoría central o emergente. Como le dijo Jessy, la violación de los derechos humanos de los mexicanos por la concentración abierta de conflictos, o comparando la comunicación selectiva para así más a nuestra categoría central o emergente. Siempre digo, cuando agotamos o saturamos el sistema categorial, a reducir exponentes significativos o palabras claves. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Saludos a todos.